Buen día, alumnos. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es espigos muñones. En esta sesión teórica lo que vamos a hacer es revisar las indicaciones, contraindicaciones, procedimientos de cuándo se debe utilizar un espigo. Es una pequeña reseña cronológica, ¿no? Miren, en el año 1728 se utilizaban postes de madera. En 1740 empezaron a utilizarse postes de oro. Y a partir de 1985 se empezaron a utilizar postes de resina compuesta. Esto es un espigo colado. Es un espigo colado. Miren, qué lindo, los 4 espigos colados. Con un tallado excelente, definido, exacto, con referencia a la encía. Entonces, ¿cuándo están indicados los espigos? Esto es algo que tiene que tener el cirujano dentista, ¿ya? Con mucho criterio, porque la clase anterior, o no recuerdo exactamente, hablé de que había piezas que si tenían más del 80% de la corona, no era necesario, sobre todo en posteriores, colocar un espigo, porque la fuerza oclusal es axial al eje longitudinal del diente. Entonces se podría solo reconstruir con un ionomedo de vidrio o con una resina, y no iba a haber ningún problema. Entonces, vamos a ir desarrollando esto, a ver. Dice, empiezas con destrucción del tejido dentario. Empiezas con decoloración después de una endodoncia, o sea, discromia, ¿no? Días anteriores. Recordemos que la discromia es un tratamiento, por decirlo así, negligente del dentista, porque las discromias se producen porque no retiras completamente el tejido de la cámara pulpar. Dejas restos y eso es lo que hace que haya cambio de color del diente. Sobre todo, ¿por qué empiezas anteriores? Porque muchas veces los pacientes son jóvenes y ustedes hacen una apertura en un paciente de 20 años con una forma ovoide y dejan los cuernos, cuando en un paciente de esa edad debería ser triangular, sacar los cuernos completamente, limpiar toda la cámara, ¿ok? Empiezas con malformaciones en toda pieza endodontia que se empleará como pilar de puente. Por ejemplo, miren, en toda pieza con endodoncia que se empleará como pilar de puente. Y ahí es donde yo quiero llegar. Ahí es donde ustedes tienen que utilizar el criterio. En la clínica, nosotros con los alumnos hemos colocado puentes en 2 piezas con tratamiento endodóntico, premolar y molar, sin ningún problema, sin espigo. Por eso es que debemos tener criterios, parámetros para poder colocar un espigo. Consideraciones clínicas, ojo, consideraciones clínicas, dice, tiene que tener la endodoncia, un buen sellado apical, ausencia de sensibilidad, ausencia de exudado y ausencia de fístulas. Todo esto tiene que presentar la pieza tratada endodónticamente antes de hacer un tratamiento de espigo muñón. ¿Ok? Buen sellado apical, ausencia de sensibilidad, ausencia de exudado y menos fístulas. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un espigo? La conservación máxima de la estructura radicular, definitivamente, ¿no? O sea, lo que vamos a lograr es colocar una corona y que el diente siga en función. La obtención de propiedades antirrotacionales, la retención máxima del muñón porque es parte integral del espigo. ¿Okay? Conservación del tejido dentario, principio biológico. Habíamos hablado ya en otras oportunidades, ¿no? Que cuando nosotros vamos a tallar, ¿cuál es el principio? El primer principio tallado, preservación del tejido sano, ¿verdad? Ahí está, conservación del tejido dentario. Siempre, siempre, principio biológico y principio tallado. Conservación de la gíngiva y conservación del tejido periodontal. Muy importante estos 3 principios biológicos cuando vamos a hacer un tratamiento de espigo muñón. Dentro del principio mecánico de un espigo muñón tenemos que tener retención y estabilidad, por supuesto. Y esto está dado ¿por qué? Por la longitud del espigo y el diámetro. Y la textura de la superficie que lo va a hacer retentivo. ¿Okay? Longitud, diámetro y textura de la superficie. Textura de la superficie. Por ejemplo, ¿no? Diámetro del espigo. El diámetro del espigo. Dice, 1/3 del diámetro total del conducto. 1/3 del diámetro total del conducto. Un espigo grueso da mayor retención que un espigo delgado, porque nos da mayor superficie de fricción. Claro, ese es un principio de física. A mayor superficie de contacto, mayor retención.
un tercio, un tercio. La textura del espigo. Los espigos con irregularidades en la superficie nos dan mayor retención que los lisos, por supuesto, por supuesto. Por eso que los espigos colados, después de que cuando nos lo entregan en laboratorio, lo arenan y hacen un proceso de arenado para que la superficie quede retentiva. Lo ideal siempre es que después de adaptar el espigo muñón, porque siempre hay que adaptarlo, ¿no? Puede hacer que haya pequeñas perlas o irregularidades que las podemos detectar colocándole silicona fluida y llevándolo al conducto, esperando que polimerice, sacamos y donde vemos donde no hay silicona hacemos pequeños desgastes hasta que el espigo entre pasivamente en el conducto. Esas irregularidades que le creamos con la fresa, ¿ya? También sirven como retención, pero si tuviéramos un arenador en el consultorio deberíamos arenarlo. Es válido las dos. Lo que no debemos hacer es desgastar por desgastar el espigo. Más adelante lo vamos a ver. Longitud del espigo. Ahí está, miren, la longitud del espigo. Dice, aumentará conforme aumente la longitud del espigo. Si son muy cortos, estarán propensos a la fractura. Muy bien, señores. Acá quiero que seamos bien claros. A ver, dice la teoría, ¿ya?, que lo primero que tenemos que ver es, en una radiografía, la longitud de la corona clínica. La longitud de la corona clínica. Viendo el diente de, por ejemplo, si tienen una 3.4 y no tiene corona, pueden ver la 3.5. Si la 3.5 tiene 9 milímetros de corona clínica, es la referencia de la 3.4. Entonces, si tenemos 9 milímetros de corona clínica, que es la que tenemos que colocar al final como corona protésica, nosotros tenemos como mínimo, debemos tener 9 milímetros, ojo, 9 milímetros de espigo dentro del conducto. 9. O sea, para que sea 1 a 1, como mínimo. Muy bien. Pero tienen que tener en cuenta otro detalle. ¿Desde dónde van a medir esos 9 milímetros? Y esta foto es espectacular para explicar esto. Si ustedes se dan cuenta, aquí, en esta imagen, tenemos que el hueso está reabsorbido. Miren, porque este hueso debería estar por acá y este posiblemente por acá. Entonces, ¿por qué es importante primero estudiar el caso? Porque muchas veces no es viable hacer un espigo muñón. Entonces, lo primero que vamos a ver en la radiografía es dónde está la cresta alveolar. Porque desde ahí debe entrar, en este caso, 9 milímetros. ¿Por qué? Porque aquí, señores, acá es donde se produce la palanca, acá. Por eso en esta foto, miren, ¿no es cierto? Tiene reabsorción, 9, y miren dónde se fractura, en la palanca, acá, ¿me entienden? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenían que haber entrado más, el doble, todo lo que se pueda. Ahora, se dice que debe ser 1-1 como mínimo. Lo ideal serían 2-1. O sea, si son 9 y 9, suman 9 y 9, serían 18. 18 milímetros debería entrar, desde la cresta. ¿Ok? 9 y 9, 18 milímetros. Ese sería el ideal. Ese es el que le dicen 2-1. ¿Por qué? Porque tienes 9 de corona y 18 metidos como espigo en el conducto. 2-1 el ideal, como mínimo 1-1, 9 y 9, pero muy importante, ojo, ¿dónde está la cresta? Eso es muy importante. Ahora, acuérdense de otra cosa más. Nosotros debemos tener 1-1 como mínimo, 2-1 el ideal, pero acuérdense también que tenemos que tener siempre de obturación 4 milímetros, lo ideal, 3 como mínimo, 4 lo ideal, 3 milímetros de obturación como mínimo. Muy bien, no se olviden de esto. Entonces, según lo que estamos comentando, ustedes tienen que tener el criterio para decir, no, acá no funciona esto, no funciona. Este diente no me sirve como pilar. Por eso es que, pero bueno, ya, si el paciente vino con la endodoncia hecha y se rompió la corona, no hay ningún problema. Ustedes le pueden decir, ¿sabe qué? Tiene reabsorción ósea, la raíz es muy corta, no cumple con la teoría, entonces este diente puede fracasar. Y lo que hacen es indicación exodoncia. Pero, ojo, acá viene el problema. Y siempre digo, trabajen de manera multidisciplinaria.
Si al paciente le hizo la endodoncia el endodoncista y se los mandan para rehabilitar y yo tengo este problema, entonces yo voy a decir, no, acá no se puede rehabilitar, porque esto va a fracasar, hay mucho brazo de palanca. Entonces sí vamos a entrar en un problema con el paciente, porque ¿por qué el endodoncista le hizo la endodoncia? Por eso es que hay que trabajar de manera multidisciplinaria. El endodoncista me dice, doctor, ¿usted cree que en este diente, mire las condiciones que tiene, se puede rehabilitar con un espigo y corona? Entonces yo le diré no, porque hay una reabsorción ósea marcada, la raíz es corta, y yo tendría que poner 9 milímetros o 10 milímetros de corona y solamente con las justas 8 de espigo. Y encima, el hueso está por el tercio medio. Entonces, mucho criterio, por favor, cuando ustedes van a decidir hacer un tratamiento de espigo muñón. Vuelvo a repetir, si la endodoncia viene hecha y tienen problemas, no hay ningún problema, le extraen el diente, ¿no? Y si sabe que no funciona, mejor es extraerlo. Pero si ya hicieron la endodoncia recientemente y no lo coordinó con el rehabilitador, ahí sí van a haber problemas, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con este tipo de casos. Ahora, para que exista la resistencia a la rotación del espigo, ¿no? Para evitar que el pernos se afloje debido a los múltiples movimientos de la masticación, ¿no? Para que no rote, lo que hay que hacerles es cajas o trabas antirrotacionales. ¿Dónde se producen o dónde se realizan estas trabas o cajas antirrotacionales? En el interior del conducto del diente, ¿ok? En el conducto clínico, ¿ya? 2 a 3 milímetros en vestibular o palatino. Sobre todo, ¿saben qué? En piezas anteriores, unirradiculares, donde puede rotar el espigo. En molares y en premolares es muy difícil que rote. Esto generalmente se da en piezas anteriores. Hasta en premolares podríamos hacerlas, si es que el conducto es muy estocónico. Vuelvo a repetir, ¿esto dónde se hace? En el diente. La traba o caja se hace en el diente. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no rote. Técnica de confección. Primero, la evaluación clínica y radiográfica. Ya habíamos hablado de eso, ¿se recuerdan? No hay sensibilidad, buen sellado, no fístula, ¿no? ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, miren. Aquí, miren. ¿Ven? Miden la corona clínica y de acá tienen que, de aquí, miren, ¿ven? De aquí tienen que medir lo mismo de corona clínica. Vamos a suponer que acá hay 9, 8. 8 para acá, hasta aquí 8 y acá 4 o 3 como mínimo. ¿Recuerdan? 3, el 3 o el 4 pueden aceptarlo, pero lo que no pueden aceptar es menos de la corona clínica como espigo. Tiene que ser igual. Eso es lo que dice la teoría. Porque, ¿qué pasa, señores? Si ustedes hacen un espigo pequeñito, porque no da la longitud radicular, y fracasa, el paciente puede ir a otro dentista o se lo hizo en otro lugar que fuera de Lima, por ejemplo. Se le fractura en Chiclayo y se lo hicieron en Lima. Va al dentista, le toman una radiografía y le dicen, pero señora, pero si el perno es pequeñísimo. La corona es más grande que el espigo, entonces por fuerza de palancas y por fuerza de vectores el brazo es mayor, por eso es que ha fracasado y se va a ganar un problema. Entonces hay que ser bien honesto, hay que definir bien. Muy bien, seguimos. Ahí está, miren, espigo muñón. En algunas literaturas dice 5, es cierto, pero a mí me parece que 5 es una longitud un poco exagerada. Yo siempre, si ustedes revisan la mayoría de literaturas, va a decir 4 y como mínimo 3. Entonces ahí están los 4. El espigo, miren el espigo, la traba o caja, miren, la traba o caja, yo les dije que se hacía en el diente, acá, en el diente. ¿Para qué? Para que no rote. Y el muñón, ahí está el muñón, miren, el muñón. Muñón, espigo, la traba y los 4 milímetros de obturación o como mínimo 3 milímetros de obturación. ¿Ok? Preparación coronal. Claro, acá también hay otro criterio clínico, ¿no? Por ejemplo, siempre se debe hacer el efecto abrazadera. O sea, tiene que tener una longitud pequeña, aproximadamente 2 milímetros, o suncho también le llaman, abrazadera o suncho, alrededor del tallado. Preparación coronal. Y miren, aquí, ¿ven? Miren de dónde nace el espigo. Esto le llaman efecto suncho o abrazadera, miren, en todo el diámetro alrededor. Pero también
vuelvo a repetir, esto es la teoría. Esto es la teoría. Cuando yo les pregunte teoría, tienen que ser teoría. Pero, por ejemplo, si este efecto abrazadera o suncho no se puede cumplir porque no hay suficiente tejido, entonces, de repente por acá no hay, pero por acá sí. Y por acá atrás, por palatino también. Entonces, porque falta una porción, no vamos a dejar de rehabilitarlo. Por eso yo les digo, tenemos que tener mucho criterio. Hay cosas en que sí no podemos revertirlas, ¿no? Como dije, por ejemplo, el 1-1. Eso sí va a fracasar, ni hablar. Pero si este espigo, por ejemplo, tiene más de 1-1, si no tenemos una buena característica del efecto suncho abrazadera, yo creo que es viable, ¿ok? Entonces, mucho criterio, ¿ok? Ahí está, miren. El tallado lo están haciendo con una punta de lápiz, ¿no? Que yo les dije que era mi terminación de tallado que yo más utilizaba, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando hicimos PPF, bisel amplio, ¿no? Punta de lápiz. Bisel amplio, punta de lápiz. Ok, ahí está la preparación, el efecto abrazadera. Miren. Y esta es la desobturación y ampliación del conducto. Y ahí está el tercio, miren. ¿Se acuerdan? Hablábamos cuando dijimos diámetro. 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. 1 tercio, segundo tercio, tercer tercio. 1 tercio, miren, ahí están. 1 tercio. No deben ampliarlo más acá o más acá, porque lo que hacen es debilitar la estructura del diente, ¿ok? Debilitan la estructura del diente. Entonces, cuando ustedes hacen la desobturación, señores, o la ampliación del conducto, yo generalmente lo hago solamente hasta la fresa número 3, piso y gate. La fresa gate sirve para la desobturación de la gutapercha, porque esa fresa tiene una forma como el balón de fútbol americano, ovoide. Y nosotros las paredes del conducto, las paredes internas del conducto, no las podemos tener retentivas. Las tenemos que tener planas, pero divergentes hacia oclusal, cónico. Entonces, primero lo que hacemos es desobturamos con gate, la gutapercha, hasta donde debemos llegar, no sé, 15 milímetros, 12 milímetros, dependiendo del caso. Ya nosotros teníamos que haber estudiado el primer caso y decir que es viable. Y luego de que desobturo con la 1, 2 y 3 gate, recién entro con las piso para dejar las paredes lo más planas posibles y ampliar el conducto si el conducto fuera muy estrecho. Con las fresas piso lo que voy a trabajar son las paredes. Entonces vuelvo a repetir, con gate desobturamos la gutapercha y con las piso conformamos las paredes internas del conducto. ¿Estamos? Muy bien. Ya dijimos 1 tercio, no más. Por eso es que siempre hasta el máximo la fresa 3. Y en el caso de dientes anteriores o conductos pequeños, como por ejemplo el conducto mesiovestibular de la primera molar superior, que es muy delgadito, hasta con fresa 2. ¿Ok? ¿Cuál es el orden? Gate primero para desobturar la gutapercha y luego piso para conformar las paredes internas del conducto. ¿Ok? Ya hemos hablado de varios parámetros teóricos para poder decir este diente lo podemos rehabilitar o este diente no lo podemos rehabilitar con un espigo muñón. Seguimos. Ahí está la preparación de la caja o traba, miren, de 2 a 3 milímetros, era en vestibular o en palatino, ¿ven? Ahí está su efecto abrazadero suncho. Y esto lo que va a hacer es impedir que el espigo rote. ¿Dónde se hace? En el diente, Miren, esta es la colocación del hilo retractor para hacer una impresión. Si ustedes se pueden dar cuenta, en este diente, por vestibular, no hay efecto abrazadera o férule, o suncho. Sí hay por palatino, ¿ven? Miren, palatino sí hay, pero acá no hay. Pero sin embargo, las condiciones son positivas, son favorables y se decide hacer un espigo. ¿Por qué? Porque me imagino que acá, en este caso, debe haber como mínimo 1 de corona clínica por 1 de espigo y sus 3 o 4 milímetros de obturación en el ápice. ¿Ok? Miren, acá también, miren, ¿ven? Por ejemplo, acá sí efecto férula suncho. Miren, acá también, pero acá no, miren, acá no. Sin embargo, también, vuelvo a repetir, debe haber condiciones para poder continuar con el tratamiento. Miren, se mide perfectamente, ¿ya? Señores, acá cuando ustedes
hacen tratamientos endodónticos o hacen desobturación, es exacta la medida. Ni más, ni menos. ¿Ok? Y siempre que van a desobturar, pongan topes que estén firmes en la fresa para que no baile, porque por rotación se puede mover y ustedes pueden desobturar completamente la endodoncia. El tope bien fijo. Si pueden ponerle 2 topes, mejor. Un tope, dos topes, miden sus 10 milímetros y ingresan. Esta es una fresa piso. ¿Para qué sirve la fresa piso? Para conformar las paredes internas del conducto. ¿Ok? Ahí están las fresas gate, miren. Acá también, si pueden ver, efecto férule, pero acá no hay, miren. Acá tampoco. ¿Ah? Fresa piso. Limpiamos el conducto con clorhexidina. Ah, esto también es muy importante. Nunca limpien el conducto con hipoclorito de sodio cuando van a cementar un espigo metálico o de fibra. Nunca. Porque el hipoclorito modifica la composición interna de la pared del conducto y no hay buena adhesividad. Con clorhexidina. Con clorhexidina. ¿Ok? Nunca con hipoclorito de sodio. No se olviden. Y nada de hipoclorito de sodio. Con clorhexidina. Seguimos. Miren. Están probando el estiguete que normalmente nosotros lo hacemos de acrílico. También vienen prefabricados para poder tomar la impresión. Porque nosotros lo que vamos a hacer es la impresión directa del conducto. Esto se llama impresión directa. Directa del conducto. Esta técnica de hacer espigos colados se llama impresión directa. La técnica directa, ¿ok? La indirecta, ojo, la indirecta es cuando ustedes, olvídense de esto, solamente tienen el diente y le toman impresión al diente con silicona, vacían el modelo con yeso y en el yeso con cera hacen el patrón. O sea, esto para luego ser colado. Esa se llama indirecta. Esta es la técnica directa, acrílico Duralite. ¿Ya? Acuérdense que el acrílico de la DAI era de combustión completa o incompleta, ¿se acuerdan? De combustión completa. Por eso es que no se distorsiona, sirve para tomar impresiones, registros. Combustión completa. Duralite, monómero y polímero. ¿Ok? Muy bien, entonces envaselinamos el conducto, colocamos el acrílico Duralite, esperamos que entre en fase plástica para poder introducirlo y copia las paredes en fase plástica, miren, luego lo retiramos y observamos la impresión, ¿ven? Que está correcta la impresión. Perdón, un ratito. Lean mucho esto en Jobo, en Schillingborg Jobo, Principios y Fundamentos de Rehabilitación Oral, que es la Biblia de la rehabilitación. Jobo dice que una vez que está en esta fase, ¿ya? No se debe sacar el espigo completamente para ver si está bien o no. No, sino solamente se hacen movimientos de 1 milímetro. Metes, sacas, metes y sacas 1 milímetro hasta que esté completamente polimerizado. Ese movimiento de meter y sacar 1 milímetro, es para aliviar posibles retenciones que hayan en las paredes internas del conducto, a pesar que ya la hemos hecho, ¿no? El paso de la fresa piso, pero puede tener micro retenciones. Entonces, al momento de hacer el movimiento de meter y sacar 1 milímetro, aliviamos posibles retenciones. Nunca sacarlo completamente así para ver si está bien la impresión, si aún todavía no ha polimerizado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo vuelvan a meter, esto como todavía está, de falta polimerizar, se va a coarrugar. Entonces, se saca cuando ya está completamente polimerizado. Una vez que ya tenemos la impresión del conducto, lo que hacemos es agregamos Duralite en el muñón, miren, vemos las proporciones del muñón y luego tallamos. ¿Sí? Y luego cementamos. Cuando ya nos entregan el espigo muñón colado. Y lo podemos cementar con este ionómero de cementación. Yo hablé sobre los cementos, ¿recuerdan? Metal, ionómero de cementación. Si tengo un cemento universal, también lo puedo cementar. ¿Recuerdan que hablé sobre los cementos? Muy bien. Miren la unión del espigo con el diente. Es perfecta. Seguimos.
y estos son de fibra, miren, de fibra de vidrio, ¿ok? Se lava con clorhexidina, ¿no? Ya están desobturados y preparado también la pared interna del conducto, ¿no? Y se cementa con espigos de fibra de vidrio. Ahora, hay espigos de fibra de vidrio que traen la fresa matriz, por ejemplo, ¿no? Si ustedes compran el espigo de 1.1 milímetros, hay una fresa de 1.1 milímetros. Entonces la pasan la de 1.1 milímetros y colocan su espigo. No hay ningún problema, ¿ya? Ahora, ¿cómo van a cementar el espigo de fibra de vidrio? Vuelvo a repetir. Depende del cemento que ustedes tengan. Aquí ya está listo para cementar. Se lava con clorhexidina, se seca con alcohol en papel, se cementa. Entonces, pero ojo. Cementar un espigo de fibra de vidrio no es igual que cementar un espigo metálico, ¿no? El espigo metálico yo ya había hablado de que primero que había que adaptarlo y utilizábamos silicona fluida para adaptarlo. También pueden utilizar óxido de zinc con alcohol. Las dos son válidas. A mí me gusta más la silicona porque es menos engorroso, no se ensucia tanto. Entonces, una vez que ya lo adaptamos, hacemos pequeñas adaptaciones, entra perfectamente y lo cemento con un ionómero. Lavo, seco y cemento con un ionómero de vidrio, ¿verdad? Con un ionómero de vidrio. Pero yo quería decirles algo. Cuando ustedes cementan un espigo colado, metálico, muchas veces es muy exacto el espigo dentro del conducto. ¿Ok? Muy exacto. Entonces, existe una técnica para poder disminuir la presión hidráulica al momento que nosotros introducimos el espigo en el conducto. Lo introducimos, ¿no? Porque nosotros colocamos el cemento alrededor de la espiga, colocamos internamente en el conducto con un léntulo. ¿Saben lo que es un léntulo? El léntulo es como una fresa que tiene como un alambre en forma de resorte y se pone en el micromotor. Y con eso levantas el cemento de acá, lo levantas y luego con tu micromotor lo metes y presionas el pedal y da vueltas ese resorte, esa forma de resorte y bota ionómero en toda la superficie de las paredes internas del conducto y luego metes, ¿no?, el espigo. Entonces, a veces, miren, yo tengo 22 años de dentista y solamente una vez he visto un caso que haya habido una fractura o una fisura, mejor dicho, porque tomamos una tomografía interna en la raíz por presión hidráulica. Entonces, existe una técnica también para disminuir esa presión hidráulica. Lo que van a hacer es en el espigo, vamos a poner una foto acá, imagínense que este es el espigo, ¿verdad? Este es el espigo metálico, ¿verdad? Muy bien. Lo tienen en su mano, no está acá metido. Lo que van a hacer es con una fresa troncocónica punta plana, lo que van a hacer es pasarle una fresa de acá hasta el ápice, recta, y hacer un canal en el espigo. Ojo, en el espigo. En cualquier lado, puede ser en vestibular o en palatino. Un canal. Entonces, cuando ustedes metan el espigo, ya le pusieron el cemento al espigo y al conducto con un léntulo, por esta ranura va a salir el exceso de cemento al momento que ustedes introducen el espigo y eso va a disminuir la presión hidráulica y va a evitar cualquier fractura en el diente. Entonces, ¿y por qué vine a esta imagen? Para que no confundan. La caja o traba, ese surco, se hace en el diente y sirve para que el espigo no rote. Y el surco que se hace en el espigo sirve para que por ahí fluya el cemento al momento de que ustedes están cementando el espigo y no haya presión hidráulica y no fracture internamente la raíz. ¿Ok? Bien claro. Seguimos. Estábamos hablando de la cementación de los de fibra de vidrio. Acá está. Muevan el poste, debe entrar de manera holgada, pasiva. Hay dos técnicas para cementar un espigo. Una es la que adaptan, toman una impresión con resina, para que me entiendan. Cuando hacíamos la toma de impresión directa con el acrílico Duralay, nosotros utilizábamos un estilete y luego tomábamos la impresión del conducto con Duralay, ¿verdad? Para adoptar la forma interna del conducto. Ya, en el espigo de fibra también existe esa técnica. O tú puedes cementar el espigo directamente o primero puedes colocarle resina al espigo de fibra. Primero tienes que aislar el conducto, colocas el espigo de fibra con una resina
adopta la forma, lo retiras y lo fotopolimerizas afuera y ya tienes la impresión del conducto. Pero esa técnica tiene que tener mucha pericia el dentista, ¿ya? Mucha pericia. Entonces, vamos a ir hablando de ambas, ¿ok? Entonces, dependiendo del cemento, señores, dependiendo del cemento que tú utilices, es como vas a proceder a cementar un espigo. Si tú ya desobturaste tu conducto y aquí ya probaste tu espigo y entra perfectamente y tienes un cemento universal, tú lo único que haces es mezclas tu cemento universal, inyectas en el conducto, le colocas un poco al espigo, lo introduces, no del todo, sino la mitad, 3/3 y hasta el final para que no se queden burbujas y lo polimerizas. Y como tiene efecto dual, después de un tiempo, porque posiblemente hasta acá no llegue la luz dentro del conducto, entra la segunda acción que es dual y polimeriza. Esa es la técnica más simple. Lavas el conducto, cemento universal, colocas en el conducto el cemento, colocas en el espigo el cemento, introduces en tres tiempos, 1, 2 y 3 hasta el final para que no haya burbujas, luz y luego actúa lo que no polimerizó con su segunda acción dual. Listo, se acabó. Luego reconstruyes el muñón con una resina acá y se acabó el problema. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es un cemento universal. No te pide silano, no te pide que grabes con ácido el espigo, no te pide que grabes las paredes internas del conducto con ácido tampoco, no te pide nada. Punto. Cemento universal. Esta es la técnica, ¿ya?, de tomar la impresión del conducto con resina. ¿Ves? ¿Qué dice acá? Microbrush con gel aislador, claro, porque no se pega dentro del conducto. Entonces, introduces acá el espigo, mira, acá por ejemplo sí te pide acondicionador, porque vamos a hacer la impresión del conducto con una resina. Entonces, grabas acá con ácido, secas, lavas y secas, le pones silano porque te pide, ¿no?, que silanices para que haya la unión de la matriz orgánica a una inorgánica, le pones el adhesivo después de que se evapore el silano, colocas el adhesivo, le colocas la resina, lo introduces en el conducto, ¿te acuerdas? Lo retiras y acá está la impresión del conducto. ¿Ven? Ahí está la impresión del conducto. Lo fotopolimerizas y ya tiene adaptada la forma del conducto. Entonces ahí recién cementas. Colocas el cemento en el conducto, colocas un poco más de cemento en la resina con la que tomaste la impresión del conducto y lo introduces y cementas. Y como le repito, cementas de acuerdo al cemento que tú tienes. Si el cemento te pide que grabes, que silanices y que pongas adhesivo, lo colocas. Si te dice que no necesita, no colocas. Ahí está, miren. Acá lo que ya está haciendo es el muñón, ¿no? Polimerizado del muñón, ¿ven? Del muñón. Lo primero que se hace es introduce y después se hace el muñón. ¿Ven? Ahí está. Ya está con el muñón, todo ya está ok, miren. Una vez que ya está todo, lo llevan a cementar. Acá también han utilizado, mira, le han puesto ácido, ¿no?, le han puesto silano y el cemento adhesivo, porque seguro este cemento, seguro sus indicaciones dice grabar y silanizar. Y lavas el conducto, ya habíamos dicho, ¿no?, siempre con clorhexidina, no con hipoclorito de sodio, secamos el conducto y cementamos. Inserción del poste, listo, se acabó. Y acá está el término, poste anatómico confeccionado. ¿Por qué? Porque le hemos tomado una impresión al conducto. Entonces pueden ser las dos formas en el espigo de fibra, ¿no? O cementan el espigo que entre, ¿no?, pasivamente, o confeccionan anatómicamente, hacen una impresión del conducto con resina, utilizando un aislador, luego confeccionan el muñón y luego cementan. Y el cemento que utilicen dependerá de lo que te pide. Si silanizas, si grabas con ácido, ¿ok? Lo retallan y ya está listo para tomar la impresión. Vuelvo a repetir, es muy importante tener un criterio clínico y teórico cuando ustedes van a decidir cuándo van a rehabilitar una pieza con un espigo muñón para una corona. Hemos hablado de varias técnicas, hemos hablado de parámetros, hemos hablado de longitudes, ¿ya? E inclusive hemos hablado de que en la actualidad hay estudios científicos que dicen que si la corona tiene más del 80% intacto y es molar,
en molares, premolares y molares, piezas posteriores, colocarle un espigo no sería necesario. ¿Por qué? Porque las fuerzas en las molares van en el eje longitudinal del diente y es suficiente la estructura para aguantar las cargas oclusales. Al contrario, si tú a este diente lo desobturas, al momento de desobturar, tienes que ampliar el conducto, y al ampliar el conducto, lo que tú le estás quitando es estructura al diente, ¿ok? Entonces, mucho criterio, ¿ya? Mucho criterio. Tienen que leer bastante sobre esto. Conclusiones. Dice, el nivel de destrucción de la corona es un factor determinante para la restauración con un poste en un diente con tratamiento endodóntico. Ahí está. Hemos estado hablando. El nivel de destrucción de la corona es un factor determinante para la restauración con un poste en un diente con tratamiento endodóntico. El optar por un espigo colado o uno de fibra de vidrio va a depender de qué? De las características del remanente coronal. Coronal. Por eso es que existe una clasificación de Cutter, que también me la van a leer. ¿Ok? Gracias.